Aquí el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Bienvenidos a EBTV, hoy 29 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Se nos está acabando el año y hay una cantidad de gente que en Venezuela, en vez de estar preocupados por estar criticando y además despotricando de los invasores castristas cubanos, terroristas de Hamas, de Hezbollah, terroristas chiitas iraníes, sarnosos, rusos, chinos, bielorrusos, narcotraficantes colombianos, narcotraficantes mexicanos, narcotraficantes venezolanos y la claque que destruye nuestro país desde hace 26 años, entonces en Venezuela todo el mundo está pendiente de criticar al señor Trump. Hágame el favor, ¿hasta dónde se puede llegar a ser un enano mental? ¿Hasta dónde se puede llegar a ser un ingrato? ¿Y hasta dónde se puede ser un ágrafo en política? De que están molestos porque el 24 el bigotón se comió las hallacas y el pernil y la rebanada de queso paisa más el dulcito de lechosa en Miraflores y nosotros no. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y qué has hecho tú para cambiar esa realidad? Porque fácil es criticar al señor Trump y la pregunta que uno tiene que seguirse haciendo es, a Trump le cuesta cerca de $80 millones la movida que se lanzó con poco más del 15% de la flota operativa del US Navy, más los Marines, más el Ejército, más la Fuerza Aérea, más la Fuerza Espacial, más las guardacostas, con presencia en el Caribe y en el Pacífico, con presencia en Puerto Rico, en Dominicana, en Trinidad Tobago, en Guyana, en Aruba, Bonaire y Curazao, en Ecuador. Todo eso es una movida que cuesta muchísimo dinero. Pero en Venezuela, una parranda de bolsas, entonces critican a Trump porque no se ha terminado de soplar este tipo, porque eso cuesta mucha plata. Hay que quizás recordar que el que no lee el mensaje y no lo traduce bien en su mente, no entiende qué significa Make America Great Again. Hay que hacer América grande de nuevo y es todo el continente. Y lo que hay que entender es que el catire se tomó el continente. No, lo que pasa es que en Venezuela no tiene aliados con quien ejecutar esa maniobra. Y por lo tanto le toma más tiempo porque hay otros sitios donde hay individuos que están adelantados haciendo la tarea. Por ejemplo, no es lo mismo limpiar la taza de la poceta y la poceta en general en Venezuela, que debe tener como 7 capas de sarro, a los cuales hay que echarle más. Me aseo con el limpiador de pocetas, más que desmancha, más que desinfecta más. ¿Ah? Y sobre todo que hay que echar ácido muriático, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y hay que echarle agua y cepillo y mucho jabón. A diferencia de en Argentina, que usted tenía un tipo haciéndole la limpieza, porque para eso estaba Milei, que también utilizaba jabón más, pero el que estaba limpiando eran los argentinos, Milei, Bullrich, Petit, etc. Pietri, perdón, no Petit, Pietri. Pero lo mismo acaba de pasar en Chile. En Chile se trancaron con una sociedad a enfrentarse a estos tipos. El señor Katz agarra y enfrenta el referéndum de la constituyente chilena y le gana a los comunistas y por supuesto era el líder más aventajado en la jugada y ahora lo eligen presidente. Y por supuesto que en Chile también hay que limpiar las pocetas. Pero la diferencia es que está el señor Katz y
el señor Kaiser y la otra señora, y hay un poco de gente haciendo la tarea. Por supuesto que el Catire da el apoyo político y tiene pendiente al Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio para asegurarse que lo hagan bien, pero hay criollos haciéndolo. En Brasil le roban la elección a Bolsonaro por venao, pero la clase media brasilera y los gobernadores federales, como el gobernador de Río de Janeiro, salen a ponerle el pecho a la brisa, a cazar narcos y a acabar con todos estos bandidos que están apoyados por el Partido de los Trabajadores. Eso significa que en Brasil también hay mucho sarro y posetas sucias, pero hay brasileros haciendo la tarea. En Bolivia se le enfrentaron, primero empezó la señora Yanina Áñez, puso la torta por boba, pues no tiene otro calificativo. Cuando tú tienes a los comunistas tienes que darles garrote. Ah, no, esta creyó que era un paseo. Bueno, para que aprenda, le metieron 4 años de cárcel y no la desvivieron de vaina. Pero hoy, luego de que la sociedad boliviana se le enfrentara al toro, llevaron al presidente Paz Pereira, que es un político de oficio con pedigrí político, y el tipo se dejó de pajas porque todo el mundo decía que era un socialdemócrata, que no sé qué. Bueno, pero el carajo agarró y entendió que la realidad boliviana era buscar la libertad y buscar abrir negocios y buscar proponer a Bolivia como un gran centro de inversiones, y que se le iba a enfrentar a la basura, lo que inunda sus posetas, que es la coca y el indio Evo, y ahí van por ellos. Ya agarraron a la rata del presidente Arce Catacora y ahora van por este indio bendito. Pero además es que el señor Paz Pereira logra cuadrar, siendo apenas presidente electo con 2 días, se le presenta en el Departamento de Estado y cuadra el negocio con el secretario Rubio y con todo su equipo, y por supuesto unas reuniones que nadie se dio cuenta, pero esta semana vimos cómo en Bolivia consiguieron la inversión clarísima por parte de Tesla, Amazon y Oracle. Esa era una inversión con un potencial enorme que nosotros pudimos haber presentado tremenda oferta, pero en política, a diferencia del fútbol, y vuelvo a repetir las palabras de un sabio venezolano, porque esta vaina no es derecho de autor mío. Esas palabras eran del doctor Luis Alberto Machado, que decía: en política, a diferencia del fútbol, no gana el que hace más goles, sino que pierde el que se mete más autogoles. ¿Y cómo estamos nosotros con respecto a Bolivia? Nosotros metiéndonos autogoles. Tenemos un presidente electo desde hace más de un año. Tenemos una líder del país que tiene 19 días desde que sale a la calle, y todavía ninguno de los dos ha ido a Washington a sentarse con el Catire, a hacerle antesala, a ir a jalar bolas. Porque hay que decirlo en perfecto español. Ay, no, que hay que hacer relaciones y que hacer cabildeo. No, amiguitos. Cuando usted es un pobre lavaperros con potencial, pero usted no tiene nada, le toca hacer como cuando usted negocia ganado. Cuando usted negocia ganado y tiene plata en la chácara, el que tiene plata marranea y usted ronca y le da coñazos a la mesa. Pero cuando usted lo que está pidiendo es un fiao, entonces usted lo que tiene es que ir a marranear, jalar bolas y rogar para ver si le permiten hacer el negocio. Esa es la diferencia de sujetos como lo que plantea el señor Bukele, que no tiene mayor cosa, pero tiene algo que mostrar, porque tiene una gestión que mostrar, tiene una experiencia, tiene un know-how en el manejo carcelario de bandidos, y por eso tienen razones para escucharlo. ¿Nosotros qué tenemos? Una sarta de losers. El único ganador que tenemos en Venezuela es la señora Machado, que logró ganarle a los tipos y demostrar que les había ganado. Pero de resto, todo el espectro venezolano de lo que llaman los 4 poderes fácticos son una sarta de losers. Son todos unos perdedores. Políticamente tenemos 27 años perdiendo.
cediendo entre los castristas cubanos. En 27 años apenas la señora Machado logró decir lo que significan los cubanos, pero el resto de la clase política no dice de los castristas cubanos nada. Por lo tanto, ¿qué esperamos nosotros? Pero además de eso, entonces después está la clase empresarial. Una sarta de canallas, cobardes, mamporreros y ratas que se le entregaron de nalgas a los chavistas, que se le sentaron en las piernitas a la huérfana, que hicieron todo tipo de negocios, que se sacaron la foto con estos tipos, que se asociaron con ellos, que le vendieron las corporaciones y que cobraron la plata completa, porque ahí están las ventas de canales de televisión, ahí están las ventas de periódicos que se los pagaron, no fue confiscado. Hay otras instituciones que fueron debidamente confiscadas, pero hay una cantidad de bichos que sí cobraron completo y entonces se hacen los bolsas y se callan la boca. Pero además es que en medio de esa jugada está la banca venezolana, que ha sido la institución más infame con respecto a la destrucción del país. Después, por supuesto, que está la iglesia, que supuestamente era el gran faro de la moralidad, y ahora la iglesia lo que ha permitido es que todos los cuadros de curitas medios, obispos y de ahí para abajo son todos una cuerda de ñángaras debidamente revisados por la sede de los comunistas en el Vaticano, desde el cura Sosa para abajo, todo ese poco de gente chequeando a quién suben en los cuadros de las parroquias más importantes. ¿Por qué? Porque lo importante es dejar contaminado de zurdos sarnosos la fe de los venezolanos. Y por supuesto después están los militares. ¿Qué quiere que le diga? Los militares son una pata fundamental de esa sociedad, de lo que llaman los poderes fácticos, pero estos no son fácticos, estos son los que tienen las armas. Pero igual, estos imbéciles militares, porque primero por respetar la ley entendían que no podían hablar ni participar, y ahora entonces se abrogaron el derecho de participar en política, pero qué de pinga, imponer ideas con una pistola al cinto. Bueno, pero esa fue la Venezuela que el estamento político permitió que el estamento militar no solo votara, sino que se hicieran protagonistas del juego. Esa es la realidad que tenemos hoy. Y para llegar a eso, entonces tenemos que ver que en una sociedad donde se van 9 millones de individuos, que de paso no se les ha permitido registrar sus hijos, que no se les ha permitido aparecer en un registro de electores, pues simplemente tienes 21 millones de individuos en Venezuela, donde tienes una enorme manga de borregos mediocres que no dicen nada, que no aportan nada, y lo único que están es sacando la mano de pedigüeño, y a mí póngame donde haya o écheme aquí una bolsa de arroz con gorgojos. Esa es la sociedad que tenemos hoy, y uno se pregunta, ¿qué es lo que vamos a liberar en Venezuela? Porque tenemos un concepto etéreo, algo así como, bueno, la Venezuela que tuvimos en los 80, que también no era mayor cosa, era un país interesante, pero también un país con enormes defectos. Pero al día de hoy todavía no queremos ver que los defectos de esa época fueron los causales por los cuales llegamos al Sambo de Sabaneta, porque el Sambo de Sabaneta y este imbécil del bobo de Cúcuta no es más que la consecuencia de voltear para otro lado, de ser unos mediocres, de ser unos ágrafos, de ser unos estúpidos y decir, bueno, no, eso que lo haga otro, yo estoy bien. Ah, bueno, yo estoy bien, bueno, sí que yo estoy bien. Hasta que vienen y te confiscan tu casa o te meten preso, o porque algún día tú agarras y publicas un estado de WhatsApp donde te quejas de que no ha llegado agua y te zampan preso como un pendejo y botan la llave. Vamos a comerciales y ya seguimos.